Amén. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a iniciar así de lleno. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 15. Tal vez ahí viene el versículo 16, si usted lo está leyendo por allí. Pero vamos a leer desde el 15. Dice la palabra, léalo junto conmigo. Si lo tiene, diga amén. No, todavía no, ¿verdad? Primera de Juan 4, 15. Dice la escritura. Primera de Juan 4, 15. ¿Listo? ¿Lo tiene? Dígame. Dígame el que lo tenga. Léalo conmigo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice? Dios permanece en él y él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias por tu presencia en cada corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú estarás hablando hoy. Hoy trata en nuestro corazón. Dile: Padre, trata en mi corazón. Pon en mi corazón esa sensibilidad, Padre, de esta palabra. Dile: yo no quiero ser un mentiroso. Dile: yo quiero, Señor, permanecer en tu amor. Y si tu amor permanece en mí, amaré a mi hermano. Amaré al que tú quieres que yo ame, Padre, porque así lo dice tu palabra. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Guíame, enseña mi corazón a ser alguien que ame a pesar de lo que veo, Padre, o escucho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Estos versículos me hacen ver mucho en cuanto a lo que nosotros a veces vivimos en la vida diaria. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios dice que en Lucas capítulo 6, no lo vamos a leer, Lucas capítulo 6, como del 12 en adelante, dice la escritura que Jesús, antes de escoger a sus 12 discípulos, Él pasó toda la noche orando. Él sabía a quién iba a escoger y al día siguiente escogió a sus 12 discípulos, que dice la escritura que más tarde Él llamó apóstoles. El verso 16 del capítulo 6 dice: también escogió a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí está escribiendo Lucas, un historiador. Pero realmente en Juan, lo que escribe la palabra en el capítulo 6, en el verso 64, dice: pero hay algunos, Jesús estaba diciendo, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Imagínese que usted tiene una persona, un amigo que es muy amigo suyo, y finalmente ese amigo es el que lo traiciona. Tristemente, hay muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios que muchas veces no nos son de nuestro agrado, no nos gustan mucho. Pero esto es
porque se cumplió también una escritura que viene en el Salmo 55, en el versículo 12, dice la escritura: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, el al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, quien juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Imagínense que Jesús, dice la Escritura, desde un principio que Judas era el que lo iba a entregar. Y aún así lo escogió a él. Aún así, él estaba seguro de lo que iba a pasar con él. Yo creo que muchos de nosotros, al ver esto, yo le pido al Señor que muchas veces me muestre, y le pregunto, yo así le preguntaría: Señor, ¿por qué si sabías tú que Judas era el que te iba a entregar, por qué le entregaste las finanzas a él? Porque él traía las finanzas, porque él dejaba que él manejara lo que entraba y de lo que ellos comían y bebían. Desde allí había un manejo que por la gente que recibía una palabra, y como decía ahorita mi esposa, estaban conscientes de entregar a la persona que les compartía sus diezmos. Y Jesús tenía entre sus 12 discípulos a una persona que se encargaba del tesoro. Y Jesús sabía que era el que le iba a entregar. Yo me pregunto y digo, bueno, tenía a Mateo. Mateo era contador. Recogía los impuestos. Cuando Jesús manda llamar a Mateo, él estaba trabajando, cobrando impuestos. Y le dijo, ven, sígueme. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros, hay cosas que yo veo y podemos ver las cosas siempre de dos maneras. Alguien me decía que hay gente que ve este vaso medio vacío y hay gente que lo ve medio lleno, ¿verdad? Es como conforme ve uno las cosas desde el punto de vista que uno las quiere ver. Y yo creo que Jesús a lo mejor creyó en la gente antes de merecerlo. Se lo vuelvo a decir. Yo creo que Jesús creyó en la gente antes de merecerlo. Hay algo que a lo mejor nos pega en la cabeza, nos pega en nuestra vida, pero ¿cuántas veces usted ha pedido paciencia? Bueno, perdóneme si dije alguna directa, pero ni modo, voy a tener que completarlo. Lo que Dios me dijo es que no necesitamos paciencia, necesitamos amor. A veces pedimos paciencia, pero Dios dice, no necesitas paciencia, lo que necesitas es amor. Y yo te puedo decir que hay muchas cosas que han cambiado en el transcurso de tu vida. Hay muchas cosas que cambian en el transcurso de tu vida. Hay muchas cosas que tú en un principio empezaste a creer que esa era la forma, ese era el método, esa era la manera, y empezaste a caminar sobre eso que tú creías que era de esa manera, y de repente cambiaron muchas cosas. Y allí tú has visto que si tú necesitas alguna cosa delante de Dios, Dios te la entrega, pero Dios te dice, ok, te la voy a dar porque ahorita la necesitas, pero no es realmente lo que tú necesitas. Y Él nos lleva a comprender realmente lo que necesitamos. Yo te quiero decir que realmente esta palabra, puedo entender que Dios me habla del amor. Y cuando Dios me habla del amor, dice, si tú tienes amor es porque le conoces a Él. Y si tienes amor es porque permaneces en Él, permaneces en sus palabras.
Y si tienes amor, quiere decir entonces que tú amas a tu hermano. Lo leímos ahorita. Porque si tú aborreces a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Dice. Hablar de el amor, muchas veces la gente se refiere a 1 Corintios 13, pero déjame te explico algo que el Señor me mostraba. Yo creo que en mi vida, siempre siendo el 10º de los hijos de mi papá, estuve muy apegado a él. Realmente en él aprendí a usar la herramienta, en él aprendí a usar muchas cosas, a desarmar lavadoras. Nunca me pidió que las armara, así es que en cierta manera, siempre que me pedía un desarmador le decía, aquí estoy. Entonces, yo entendía que mi papá me fue guiando, enseñando en muchas cosas que gracias a Dios las sé hacer hasta la fecha, las hemos logrado y lo entiendo. Hubo una ocasión, no sé si recuerda, antes de los tinacos que había antes para guardar agua, eran de asbesto. Era el material que se usaba antiguamente porque no había lo que hoy hay en plásticos. Y realmente se dio cuenta muchos años después que ese material es muy dañino para la salud. Entonces, imagínense, lo que tenían en aquel entonces era lo que utilizaban. Y mi papá compró en la casa donde vivíamos allá en Saltillo, compró un tinaco de 1,200 litros, que era la cantidad que podía soportar. El tinaco era cuadrado, pero era de asbesto. Y recuerdo que mi papá me subía hasta donde yo andaba, él me llevaba a muchos lados, en donde él trabajaba, en la máquina del ferrocarril, disfrutaba andar con él, pero siempre me enseñaba y yo siempre aprendía, trataba de estar aprendiendo. Quisiera decirte que la regué muchas veces al haberme pedido que apretar una tuerca, apretar un tornillo, lo barrí y él se metía en muchos problemas. Pero cuando yo supe que el tinaco tenía un problema, mi papá lo quiso quitar y dijo, no lo voy a quitar, aquí necesito otra cosa, necesito un soplete y le voy a hacer de esta manera. Y se fue mi papá a trabajar y el valiente de Paco Treviño agarró una Stilson, dijo, mi papá no pudo, pues yo lo voy a quitar. Y cuando quise subirme allá arriba, estaba muy duro, entonces, pues, una de las cosas que yo había aprendido es usar una palanca. Si está muy duro, usa una palanca. Metí un tubo más grande y es más fácil. Entonces yo metí el tubo más grande y cuando lo hice así, dije, ya lo quité. Pero sorpresa, que quebré todo el tinaco en la parte de abajo y barrí, ya no se podía hacer nada. Ya quité toda la parte que estaba interna, yo la había quitado. Y dije, guau, me va a regañar mi papá. Claro que bajé toda la herramienta, me bajé con mi mamá, le dije a mi mamá, me dijo, ¿por qué no te esperaste? Y entonces, yo estaba esperando que llegara mi papá para decirle, y llegó mi papá, ya anoche nos subimos hasta allá arriba al tinaco, prende la lámpara y vio que ya estaba, que ese tinaco ya no servía. Y entonces, pues yo sí me sentía muy mal. Pero él me dijo, es tiempo de que aprendas más, dice. Qué bueno que te pasó esto. Vamos a arreglarlo juntos. Mi mamá me dijo, te va a regañar. Finalmente él va con una persona experta en eso, encuentra un tipo de cemento para ese tipo de asbesto y lo arregla. Pero me enseña cómo arreglarlo. Y lo vi cuando lo arregló. Y lo terminamos juntos y pusimos ya al final agua para la casa y ya obviamente ya estaba funcionando nuevamente
el tinaco. Cuando barría cosas en la lavadora, él me enseñaba y decía, mira, existe esto, se llama de esta manera, y me ponía a hacerlo, y íbamos y lo comprábamos. Fallaba un motor, me llevaba donde estaban los motores y me decía, mira, se hace de esta manera, vamos. Y conocía a mucha gente en muchos lugares. Y mi papá saludaba a todo el mundo y, hola, ¿cómo está, Pablito? Y, hola, ¿cómo está? Y esto, ya quedó mi motor, sí, ya está, Pablito, tenga aquí. Yo veía que mi papá tenía muchos conocidos. A pesar de que mi papá era muy grande, yo siempre noté de él que siempre hacia mí extendía un cariño, un amor tan grande. Un amor que no, muchas veces uno piensa como papá, que su papá es, pues te va a regañar, te va a hacer esto, lo otro, pero mi papá jamás me regañó. Jamás fue un hombre que se enojó conmigo, a pesar de que hice muchas cosas mal en lo que con respecto a cosas que creía yo que ya me había enseñado él y hacerlas bien. Yo entendía que siempre mi papá me decía, te voy a enseñar, no te preocupes. Yo te voy a decir cómo se hace. Y ese tipo de amor que uno experimenta, digo yo, Señor, ¿por qué hay cosas en nuestra vida que a nosotros nos hace esa falta? Y por eso pedimos paciencia. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice la palabra, acompáñame a leerlo, Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 26. Dice la palabra, léelo conmigo, ¿ahí lo tienes? ¿No lo tienes? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Nuevamente, verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate bien lo que pasa, no precisamente porque yo me enoje. Ahí no dice la palabra que yo le doy lugar al diablo cuando me enojo. ¿Cuándo dice la Escritura que es cuando realmente yo le doy lugar al diablo? Cuando se pone el sol sobre mi enojo. ¿Qué representa el que se ponga el sol sobre mi enojo? ¿Cómo lo traduciríamos de otra manera? ¿De qué manera lo pudiéramos traducir? ¿Cómo? Irnos a dormir sin haberlo arreglado, sin reconciliarme. La palabra de Dios dice, si tú te vas a dormir, Juan, si tú te vas a dormir enojado, si tú te vas enojado a dormir, ahí dice la Escritura que tú le das lugar al diablo. La palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Y aquí la palabra que menciona cuando dice dar lugar es darle, dice otra traducción, dice no le des oportunidad. No le des una oportunidad al diablo. No le des una chance. En el original, oportunidad o lugar, se habla de la palabra en hebreo, en griego, topos. Y habla de una palabra primaria que significa lugar. Pero generalmente se usa espacio. Un espacio limitado, pero es un espacio. Es una localidad, puede ser una localidad grande. Otra traducción lo pone como una posición. No le des un terreno, dice otra escritura. En otra traducción dice, no le des la condición o darle una costa.
Y yo consultaba la palabra aquí costa, un poquito más allí, que era lo que significaba. Y es como si tú tuvieras fueras el dueño de una isla. Imagínate que tú fueras el dueño de una isla y tuvieras ahí una casa y tuvieras agua y tuvieras todo lo que tú quisieras tener. Pero ahí en la costa tú le dieras al diablo que estuviera allí. Otra traducción traduce licencia, no le des licencia. ¿Dónde usamos la licencia? Entonces le dices al diablo, te doy una licencia para que uses mi carro. También se traduce como habitación. Imagínate que en tu casa tú le dices, pásale diablo, aquí está una habitación para ti. La palabra dice, no le des lugar, no le des oportunidad, no le des tu costa, no le des un motivo para estar en donde tú estás. Cuando yo veo esto, digo yo, ¿cómo es posible que simplemente en mi vida entre el enojo y no haberlo llevado a cabo, haberme enojado, haberlo puesto delante de Dios, haberme puesto en paz con quien me tenía que poner? ¿Qué tan daño tan grande hace esto cuando yo no me pongo en paz? ¿Qué tan daño tan grande, dice la Escritura, no deis lugar al diablo? En otra traducción es, no hagas un trato con el diablo. Aquí es donde yo digo, cuando tú y yo nos rehusamos a perdonar a alguien, cuando tú y yo no queremos perdonar a alguien, entonces dice la palabra que aquí yo hago un trato con el enemigo en mi vida. Quédate en esta habitación, ahí está bien, quédate aquí, quédate acá, haz esto, no me importa, pero estás conmigo. Wow, dice la palabra, no hagas trato con el diablo, no le deis lugar al diablo. Y yéndome a un poquito atrás, ya siendo pastor en Comunidad de Saltillo, tuvimos que tener algunos contratos que teníamos que hacer porque en una iglesia, ya que es un poquito más grande, contratas gente de servicio, contratas gente de vigilancia, contratas gente administrativa y todo eso incluye estar teniendo que pagar impuestos, tienes que estar pagando nóminas, tienes que dar los derechos del trabajador, y tienes que hacer un chorro de cosas que obviamente el gobierno no le cobra el gobierno a la iglesia por predicar, pero si tienes a alguien trabajando, entonces tienes que pagar lo que a él le corresponde por estar trabajando dentro de la iglesia. Y entonces pues nos topamos con muchas cosas ahí en Saltillo que yo era lo que menos quería hacer porque yo realmente era ingeniero de sistemas y no quería andar en ese tipo de problemas. Pero llegué a ir hasta conciliación y arbitraje donde había problemas con los mismos empleados que teníamos porque en cierta manera cuando ellos eran despedidos porque entraron muy padres, decían no, si yo quiero servir al Señor, si no hay ningún problema, pero ya cuando no daban ya no eran indispensables, el momento de correrlos, pues no se preocupen, no hay ningún problema. Para nosotros es un deseo así, pero ya estando en su casa hablaba con su marido y regresaba al día siguiente, oiga, pues mi marido me llevó a conciliación y arbitraje y llegaba ya la demanda, ¿verdad? Y allí tenía uno que andar en cosas de ese tipo. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué tenía que hacer de ahí en adelante? Cambiar la estrategia. Empecé a conocer abogados, empecé a conocer personas, y ya me llevaban y me decían, no, mira esto. Conocí a uno que me dijo, ¿sabes que la mayoría de los problemas que hay en las situaciones legales en una empresa, cuando son empresas pequeñas, la mayoría de los problemas, más del 90% que existen de los problemas en una empresa, cuando hay problemas entre jefe y empleado, fueron los mejores amigos? Más del 90%.
Los abogados atendían problemas siempre en una situación de pleito entre mejores amigos. Y ahí dije yo, wow, ¿cómo es esto? Si Jesús contrató a Judas, si ya sabía que le iba a entregar. ¿Qué sucede con esto? Yo me pongo a pensar cuando contrato a alguien, lo veo, tengo cierto cariño, empiezo a decirle, ok, mira, vas a trabajar en esto, y lo empiezo a contratar y empiezo a servir. Entonces yo creo que hay algo que él también me ve a mí, y son unos lentes de amor. Porque me ve con amor. Pero cuando ya hay algo en lo cual afecta al uno o al otro, se quitan esos lentes y agarra a otros. No te los pedí, que ya iba a pedir llamadita, porque estos son de ella. Bueno, estos son los lentes de amor. Amén. Y cuando él ya no me ve con lentes de amor, entonces se pone otros lentes. Y estos otros lentes son los lentes de enojo, de abuso. Y ya se enoja conmigo. Ya todo lo que hago, ya no lo ve con ojos de amor. Ahora todo lo ve con ojos de abuso. Está abusando de mí, esto, lo otro, aquí y allá. Y allí es donde uno dice, wow, ¿qué dice la palabra? Reconcíliate, habla con él. Pero ¿qué sucede? Se va a dormir. ¿Con qué? Con el enojo. ¿Qué hizo? Le dio lugar al diablo. Y empieza a tener un pleito fuerte y más grande. Y, híjole, el punto es que la ofensa que él recibió, que tiene allí, la palabra dice que eso se convierte en amargura. Vamos a leer Isaías capítulo 38, verso 17. Dice la escritura, si lo tiene, dígame, Isaías 38, 17. ¿Hay qué? Amargura. ¿Hay qué? De aquí, amargura grande me sobrevino. ¿En dónde? En la paz. Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué? Todos mis pecados. Pero fíjate bien lo que dice la palabra, cuando nosotros nomás estamos viendo, no con lentes de amor, estamos viendo con lentes de abuso. Y cuando yo me voy a dormir o a acostar sin haberme puesto en paz, entonces ya tiene una licencia el enemigo para poder estar teniendo pleito. ¿Quién es el más afectado? Uno mismo. Cuando yo no veo el amor de Dios hacia mi vida por parte de otros, imagínate que mi papá me hubiera regañado. Cualquiera diría, pues te lo merecías, lo quebraste. Pero ¿qué hizo mi papá? No te preocupes, estás en una etapa nueva donde vas a tener que aprender algo nuevo. ¿Quién te dice eso? Hebreos capítulo 12, verso 15, dice la palabra. Este versículo fue el que más pegó en mi corazón porque entendí aquí muchas cosas donde a veces la Biblia, quiero que sepas, voltea para acá tantito, quiero que sepas, ven muñeca, tantito, quiero que sepas que, ponte ya, yo vivía bajo la ley, ven Rubén, ni modo, yo vivía tú eres el más cercano, ¿sale? Yo vivía bajo
¿Bajo qué? Pero yo estaba bajo la ley. Amén. Conozco a Jesucristo y sucede algo. Jesucristo me lleva a ¿qué? A la gracia. Y entonces ahora estoy bajo la gracia. Amén. Ahora, ¿cuándo dice la Biblia que dejo de hallar la gracia de Dios? No dice cuando yo me voy a la ley. No dice que cuando yo me voy a la ley, dejo de alcanzar la gracia. Ahí no dice la palabra. Fíjese bien lo que dice la palabra. Yo, al contrario, cuando estoy bajo la gracia, ven ley, vámonos un escalón más arriba tú y yo. La ley ahora está bajo mí. Porque yo estoy bajo la gracia. Entonces, cuando yo estoy bajo la gracia, ahora yo le digo a la ley, bueno, fíjate que hay que hacer eso que tú dices, pero no para ganar el cielo. Yo ya tengo el cielo ganado. Amén. Entonces, no puedo decir que me fui a la ley porque apliqué la ley y aquí me fui y ahora me zafé de la gracia. No, Cristo está conmigo. Abrázame, muñeca. Así que se vea que me quieres. Así me quieres la gracia. ¿Estás de acuerdo? Porque yo estoy con la gracia. Y a la ley digo yo, bueno, pues es que hay muchas cosas no sé cómo manejar la ley, porque hay cosas que todavía, si no la podía cumplir cuando no tenía la gracia, ahora que tengo la gracia, pues ahora sé que debo de cumplirla porque Dios me dice que la cumpla, pero no para ganar el cielo. Yo ya tengo el cielo. Amén. Entonces yo no tengo que decir, bueno, ahí está la gracia, pero ahora tengo que cumplir la ley. Sigue conmigo. No. ¿Sí me explico? Yo ahora le digo a la ley, no, sí lo tengo que cumplir, pero no como algo para alcanzar el cielo. Yo ya lo tengo. Amén. Ahora, fíjate bien lo que dice Hebreos capítulo 12, aquí quédense, verso 15. Dice la palabra. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice, mirad bien. No sea que alguno deje de ¿qué? Alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo la dejo de alcanzar? ¿Cuando me voy a la ley? No, cuando dice, cuando brota una raíz de amargura. Entonces, ¿qué es lo que sucede en mi vida cuando me enojo? Volteé para acá. Cuando yo me enojo y no me pongo en paz con Dios, ¿qué dice la Biblia que hago? ¿Qué pasa en mi vida si no me pongo en paz con Dios esa noche? Sí, yo me enojé, ya sé, ya me enojé, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? Sí, no, pero lo que estábamos viendo antes. Le di un lugarcito al diablo. A ver, ¿a quién ponemos de diablo? Pues ya sé que, híjole, qué difícil, man. No sé a quién, pero pásame la botellita de agua. Él es el diablo, ¿sale? Él es el diablo. Aquí está el diablo. Le di un lugar al diablo. ¿En qué se convierte ese lugar al diablo? Cuando yo me enojé y no me puse en paz, ¿en qué se convirtió? Ahí dice, en un estorbo. Ahí dice, ¿en qué? En un estorbo. Entonces, si apenas me alcanzaba, ahorita despacito. Ahora con un estorbo, no lo aprietes, se vuelve un estorbo para la gracia. ¿Sí estamos viendo? Trata de abrazarme, pero sin que. ¿Se vuelve qué? Un estorbo. El lugar que yo le di al enemigo se vuelve un estorbo para la gracia. Y luego todavía dice, y por ella, por la amargura, muchos sean
contamina. Qué bueno que agarre el agua. Porque ahora, ¿qué hace la amargura? Ahí les va. ¿Qué hace la amargura? Contamina. ¿Has visto una persona amargada? Contamina a mucha gente. Oh, no, ¿tú viste? No, es que yo y empieza a decir, no, a mí, y lo ves en amargura y empieza a regarla, esparcir su amargura. Y entonces ahí dice algo la palabra. No me dice que yo me fui a la ley cuando dejé de alcanzar la gracia. No, la forma en la que dejo de alcanzar la gracia es porque le di lugar al diablo. Y ahí es donde la amargura se vuelve tan fuerte en mi vida como diciendo, ya no estoy ni entre la ley ni estoy ni entre la gracia, aunque sé que me voy a ir al cielo, pero es que la ley dice. Porque ya estoy viendo no con lentes de amor. Llegó mi papá y vio que estaba quebrado y no se puso los lentes del mi hijo abusó de mí, de mi confianza. No, él siguió con los lentes de amor y dijo, no pasa nada. Gracias. Qué difícil. Vamos a leer este proverbio que a mí me gusta mucho, Proverbios 19:11. Voy a pedir al teclado que pase. Estamos por terminar. Proverbios capítulo 19, verso 11. Y si me lo pueden poner en la palabra de Dios para todos. Vamos a leerlo en el Reina Valera 60. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Otra vez, ¿cómo dice? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Creo que está muy entendible, pero vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice la Escritura, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que ¿qué? A los que le han hecho daño. Es admirable. Mi papá era admirable porque yo vi cómo me perdonó a mí porque yo le hice un daño. ¿Cómo tengo la imagen de mi papá? Un hombre admirable. ¿Por qué? Porque a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis fallas, nunca se enojó conmigo. Este versículo me hace ver que al sabio dice la inteligencia, o en otra traducción dice la cordura, lo hace paciencia. La palabra cordura viene del hebreo sekel. Esto implica éxito. ¿Quieres ser un hombre de éxito? Pasa por alto la ofensa. ¿Quieres ser un hombre de discreto? Pasa por alto la ofensa. ¿Quieres ser un hombre con conocimiento y prudencia? Paciente, con comprensión. ¿Quieres ser un hombre sabio, con sabiduría? Pasa por alto la ofensa. Y dice la palabra, es admirable ver cómo ese hombre pasa por alto cualquier ofensa. Eso es lo difícil en nuestra vida. Yo creo que la vida no es simple. Esto lo escuché en una ocasión de una persona.
Dice, la vida no es tan simple. La vida está llena de gente tan tonta como nosotros, dijo. Claro que te lo puse un poquito más suavecito la palabra tonta. Él dijo otra cosa. Pero yo he dado cuenta que cuando perdemos de vista el amor y nos ponemos los lentes de la ofensa, es cuando tú y yo le damos una oportunidad al enemigo. Y le digo, ay, quédate en la playa. Toda la playa de mi isla es tuya, no te preocupes. Imagínate decirlo eso. Yo creo que tú y yo necesitamos la habilidad para reconstruir la confianza. A lo mejor fue muy duro y tener que seguir confiando en Él. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que si Judas, cuando en vez de haber regresado las monedas, lo hubiera hecho a los sacerdotes y haberle dicho, yo te entregué un hombre justo, aquí están tus monedas? Los sacerdotes le dijeron, ¿y a nosotros qué? Tú ya nos entregaste a Jesús, te pagamos y ya vete. Pero ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho, perdóname? ¿Tú crees que lo hubiera perdonado? Claro. Si lo dijo, no más que Judas ya se había ido a ahorcar. Si lo dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben de lo que hacen. Jesús perdonó nuestros pecados. Él es admirable. Jesús es admirable. Jesús es sabio. Jesús es inteligente. Jesús es un hombre de éxito, porque Él pasó por alto la ofensa. Lucas capítulo 6, versículo 26. Dice la palabra: pero a vosotros los que oís os digo. Jesús está hablando aquí. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que te aborrecen. Verso 28. Bendice al que te maldice. Ora por el que te calumnia. Al que te dé una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de ti lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Verso 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué honra o qué alabanza o qué? Aquí dice mérito. Pero como decía Proverbios 19:11, ¿qué halago tendréis? Dice, porque los pecadores también hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores con un plan de usura. Verso 35, amad pues a vuestros enemigos. Repítelo conmigo, amad pues a vuestros enemigos. ¿Y qué más dice? Y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Imagínate, Dios es bueno todavía para con los ingratos y con los malos. Verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados.
perdonad y seréis perdonados. Cuando podemos ver esta palabra, creo que hay cosas en nuestra vida que yo quiero preguntarte. ¿Quién es la gente mala para ti? ¿Los que no actúan conforme a tu forma de pensar son los malos? ¿Quién es la gente mala? Somos tan buenos jueces en decir él es bueno y aquel es malo. ¿Por qué él es malo? Porque aquel es bueno y aquel no. No me quiero meter en este asunto, pero muchos así podemos estar viendo cosas en nuestra vida. Y yo entiendo lo que una escritura dice en Romanos capítulo 13. La palabra de Dios dice que nuestras autoridades son puestas por Dios. Y para que tú y yo tengamos paz, dice, ora por ellas. No podemos decir, no, es que no son buenos o es que son malos. No, dice la Biblia, no. Ora por ellos, dice, para que tú tengas paz. Pero ¿cómo caemos tan pronto en ver a una persona mala? Porque no está de acuerdo a lo que yo creo que debe de estar. Y puedo enojarme y puedo echarle y puedo decirle muchas cosas. ¿Sabes? Lo único que está pasando con esa persona que le echa es que está llenando de amargura su corazón. ¿Y sabes qué está pasando? Está dándole lugar al diablo. Está apartándose de la gracia. Está queriendo él mejor aplicar la ley. Pero no empezó allí. No fue porque él quiso, es porque él cayó en un enojo. Y ese enojo se convirtió en amargura. Necesitamos pedirle al Señor que nos fortalezca en el perdón. A veces tenemos una pizarra como esta. Y está llena de ofensas. Hoy Dios te dice: bórralas. No sé a quién tienes escrito. Yo aquí anoté ejemplos. Pero Dios te dice: limpia tu pizarra. Y guárdate de volverla a llenar. ¿Quién quiere el borrador? Limpia tu pizarra. Fija tus ojos en Cristo. No le des cabida, espacio al diablo. No le des cabida al diablo. No dejes de alcanzar su gracia. No te enojes. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Dice la palabra: no se ponga el sol o no te vayas a dormir sin haberte reconciliado. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la Santa Cena aquí, lo primero que hacemos es: examínate a ti en tu corazón. Si hay alguien que tú sabes que estás enojado, aunque sea tu esposa,
y ya tienes el vasito aquí, los dos vasitos, aunque le digas, ¿me perdonas? Y le das un abrazo, entonces no comes juicio para tu vida y serás una persona sana. La Biblia dice, por eso que muchas veces hacemos, no hay sanidad en mi corazón. Y dice, muchos duermen. Quiere decir que ya murieron. Vamos a limpiar nuestra pizarra, amén. ¿La quiere limpiar? Póngase de pie y dígale, Señor, yo necesito que me ayudes, Señor. Dile, ya no quiero vivir en pleitos, Señor, en enojo. Ya no quiero vivir en todo aquello, Señor, que hasta el día de hoy ha quitado de mi vida la oportunidad de tener el éxito, Señor. Tal vez he dejado de ser admirable. Porque ofendí a alguien, Señor. Porque me enojé con alguien. Porque hice algo que no debí de haber hecho, Señor. Dile, pero hoy, Señor, sé que estoy bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu poder. Dile, ayúdame, Señor, a entender, a comprender, a caminar en esta fe, Señor. Fortalece mi fe, fortalece mi vida, Padre. Si hay cosas que todavía estás luchando, dile, Señor, dame sabiduría, Padre. Dame entendimiento en mi vida. Quiero conocer aún más, Señor. Quiero saber si realmente lo que dice ahí tu palabra, de que si estoy contigo, Señor, y permanezco en tu amor, entonces, Señor, dice tu palabra que realmente el amor está sobre mi vida. Tu amor está sobre mi vida. Pero tampoco puedo amar a alguien si no fuera ese amor en mi vida. Si aborrece a tu hermano, dice, si aborreces a tu hermano, entonces eres un mentiroso, dice la palabra. Porque el amor de Dios no está en ti. Dios quiere que tú y yo, en nuestro corazón, te pongas en paz con Él y le digas, Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Me he enojado mucho. He sido una persona de mucho enojo. Tal vez haya cierta amargura en mi corazón y no soy admirable, Señor, porque no he pasado por alto la ofensa. Hoy, Padre, tú estás guardando nuestros corazones y tú quieres que cambiemos. Tú quieres que seamos hombres y mujeres de éxito, admirables para muchos, porque dice tu palabra que recibiremos un grande galardón. Así es que hoy, Padre, aquí está nuestro corazón.